La Unión Soviética, uno de los países más importantes del siglo XX, ha marcado la historia mundial. Surgida por la Revolución Rusa en 1917 y encabezada por figuras como Lenin, condujo a la caída del régimen zarista y estableció el primer Estado socialista del mundo. Basándose en principios de igualdad social, propiedad colectiva de los medios de producción y abolición de la propiedad privada. Pero, ¿por qué los edificios administrativos estatales eran tan grandes? ¿Era para reflejar los ideales y valores del régimen soviético? ¿Cuál era el papel de la arquitectura en la Unión Soviética? ¿Era una arquitectura depresiva? En casi 70 años de existencia de la Unión Soviética, la arquitectura, la planificación y urbanización se dividió en 4 estilos principales. Desde la Revolución de Octubre de 1917 y hasta mediados de 1930, el constructivismo fue el movimiento artístico y arquitectónico que deslumbró a las urbanizaciones soviéticas, producto de profundos cambios dentro de la Unión. En términos amplios, es un movimiento abstracto y austero que buscaba reflejar la sociedad industrial y el espacio urbano moderno. Se desmarcó de la estilización decorativa a favor del uso industrial de materiales. Un aspecto distintivo del constructivismo es su vínculo con el comunismo. Los diseñadores combinaron tecnología avanzada con un propósito social declaradamente comunista, buscando transformar la sociedad a través de la arquitectura. Se buscó romper con lo tradicional y surgió un fuerte rechazo a la arquitectura rusa que hasta el momento había dominado el país. Todos sus conceptos fueron cuestionados. En esta nueva fase de la arquitectura de la Unión Soviética, lo que se quería era que las obras fuesen para el pueblo, se deseaba romper con los viejos arquetipos que beneficiaban solo a los más privilegiados. Algunas de las grandes obras arquitectónicas de este periodo incluyen Comuna de Narkomfin, 1928 a 1932, Moscú, Rusia. Diseñada por Moisei Ginsburg y Ignati Milinis, la Comuna de Narkomfin es un ejemplo destacado de la arquitectura constructivista y funcionalista de la época. Este edificio de viviendas pretendía reflejar la visión del socialismo en la vida cotidiana. Rusakov Workers Club, 1927 a 1929, Moscú, Rusia. Diseñado por Konstantin Melnikov, este edificio es una obra maestra del constructivismo ruso. Melnikov combinó formas geométricas y estructuras modulares para crear un espacio multifuncional para los trabajadores. Monumento a la Tercera Internacional 1920, Vladimir Tatlin. Aunque nunca se construyó, el Monumento a la Tercera Internacional, diseñado por Vladimir Tatlin, es una obra icónica del arte constructivista. Con su forma helicoidal y su estructura audaz, simbolizaba la visión revolucionaria del comunismo. Palacio de Pioneros, 1932 a 1937, Moscú, Rusia. Diseñado por el arquitecto Iván Soltovsky, este edificio fue construido para albergar a la juventud soviética y representa la transición del constructivismo hacia un enfoque más monumental y clásico. Aquí hay algunas ciudades que fueron influenciadas por el constructivismo ruso. Magnitogorsk, esta ciudad industrial fue planificada con la ayuda del arquitecto soviético Ernst May y se desarrolló en la década de 1930. Aunque no es exclusivamente constructivista, tiene algunos elementos de este movimiento en su diseño urbano. Nizhny Novgorod, originalmente conocida como Gorky, fue renombrada en honor al escritor Máximo Gorky. La ciudad fue planificada con la influencia del constructivismo en la década de 1930. Ekibastuz, esta ciudad en Kazajistán fue planificada bajo principios constructivistas durante la década de 1930, con un enfoque en la funcionalidad y la eficiencia. Taj Mahal, este proyecto urbanístico para la ciudad de Tashkent, Uzbekistán, fue desarrollado bajo la influencia del constructivismo en la década de 1920. Como segundo estilo arquitectónico, existió el llamado clasicismo socialista, o mejor conocido como arquitectura stalinista. Desarrollado por el propio Joseph Stalin, se llevó a cabo desde la década de 1930 hasta mediados de 1950. Como parte de la política soviética de racionalización del país, todas las ciudades se construyeron según un plan general de desarrollo. Cada uno fue dividido en distritos, con asignaciones basadas en la geografía de la ciudad. Los proyectos se diseñarían para distritos enteros, transformando visiblemente la imagen arquitectónica de una ciudad. Los grandes edificios como las 6 hermanas de Stalin se construyeron a base de hormigón. La mampostería dictaba ventanas estrechas. Alrededor de 1948, la tecnología de la construcción mejoró, al menos en Moscú, a medida que se hicieron disponibles procesos más rápidos y baratos.
Las casas también se volvieron más seguras al eliminar techos de madera y particiones. Los edificios estandarizados de 1948 a 1955 tenían la misma calidad de vivienda que los clásicos estalinistas y están clasificados como tales por los agentes inmobiliarios, pero están excluidos del alcance de la arquitectura estalinista. Ideológicamente, pertenecen a la vivienda masiva, una fase intermedia antes de los edificios estandarizados. El alcance de la arquitectura estalinista generalmente se limita a edificios urbanos públicos y residenciales de calidad buena y media, excluyendo viviendas masivas. Los 7 rascacielos de Moscú, 7 hermanas. Los rascacielos de Stalin son 7 imponentes edificios construidos en Moscú entre 1947 y 1953. Estos edificios, diseñados por varios arquitectos soviéticos, combinan elementos del neoclásico con toques modernos. Son: Universidad Estatal de Moscú, MGU. Hotel Ucrania. Ministerio de Asuntos Exteriores. Hotel Leningrado. Edificio de viviendas Kotelnicheskaya. Edificio de la Plaza Kudrinskaya, hoy aloja oficinas, tiendas y apartamentos. Edificio de la Plaza de la Puerta Roja, hoy aloja oficinas, tiendas y apartamentos. Estos rascacielos sirvieron como referencia para otras repúblicas soviéticas que decidieron imitar su estilo y erguir edificios similares en sus capitales. Casos como el de la Academia de Ciencias de Letonia, el Hotel Ucrania en Kiev o el Palacio de la Cultura y la Ciencia de Varsovia recuerdan al estilo arquitectónico estalinista que dominó las construcciones a finales de los años 40 y 50 en la Unión Soviética. Algunas de las ciudades planificadas o renovadas durante este periodo incluyen: aunque inicialmente planificada bajo influencias del constructivismo, Magnitogorsk experimentó cambios y expansiones durante la era estalinista. Fue transformada en una ciudad industrial clave, reflejando la prioridad de Stalin en el desarrollo industrial. Stalingrado, la ciudad fue completamente reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, siguiendo el estilo arquitectónico stalinista. Se construyeron edificios monumentales, plazas y avenidas para conmemorar la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. Kaliningrado fue una ciudad que experimentó un rediseño urbano significativo durante la era stalinista. Se construyeron nuevos edificios, avenidas y monumentos para reflejar los valores y la ideología del régimen de Stalin. Anteriormente conocida como Stavropol, esta ciudad fue renombrada en honor a Palmiro Togliatti, líder del Partido Comunista Italiano. Se planificó y desarrolló como una ciudad industrial siguiendo los principios del stalinismo. Norilsk experimentó un desarrollo significativo durante la era stalinista debido a su importancia estratégica como centro de minería y producción de níquel. La ciudad fue planificada para albergar a los trabajadores y reflejar la importancia económica de la región. En el tercer estilo arquitectónico tenemos al establecido por Nikita Khrushchev entre 1953 y 1970. El objetivo principal era dejar atrás la Unión Soviética y entrar en una etapa donde todo sea 100% comunismo. Esta nueva etapa, remarcamos, fue planeada por Khrushchev y llevada a cabo con la ayuda del arquitecto Vitaly Lagutenko, quien propuso el estilo de vivienda, metros cuadrados, habitaciones, altura y modo de montaje de los nuevos edificios. Las Khrushchevkas volvieron a tener como particularidades la sobriedad y la austeridad en versión extremas. El utilitarismo volvió de igual manera que en la época del constructivismo ruso. Estos nuevos edificios no poseían de un solo ornamento, se empleó el hormigón puro y el cemento para su construcción y todo, absolutamente todo de lo que estaban compuestos, tenía su función de uso. Las Khrushchevkas estaban pensadas para vivir y dar uso al 100% de la vivienda. Tal era así, que hasta las terrazas tenían como mucho 1 metro de anchura como máximo, habiéndose de hasta menor tamaño. Las Khrushchevkas tenían por lo general, entre 3 y 6 plantas. Se construían sin ascensor para abaratar los costes de construcción y, los tamaños de los edificios optan en 3 variantes, en función exclusiva del tamaño familiar. Podían tener una sola habitación, 2 o como máximo, 3, siendo estas de un tamaño bastante reducido. Solían estar provistas de un solo cuarto de baño, aunque hay casos particulares en los que hay viviendas con 2. Para abaratar aún más los costes, en la mayoría de las Khrushchevkas, las tuberías de la corriente del agua van por fuera del edificio así como los cables eléctricos. Solo en las zonas donde hace excesivo frío las situaron en el interior de los mismos. La calefacción era central, lo que significa que cuando la caldera se encendía, afectaba a todas las viviendas por igual, sin tener estas la capacidad de regular individualmente.
Las ventanas eran de doble cristal para aislar las viviendas lo máximo posible del frío en los duros inviernos. Los salones solían ser alargados y estrechos. Las cocinas, cuadradas en las que caben máximo 2 personas. Solo 7 años después de haberse comenzado con este proyecto y esta nueva etapa arquitectónica, el 60% de la Unión Soviética y de sus países satélite estaban repletos de ellas y, más del 50% de la población vivía en una. Los barrios de Khrushchevkas estaban compuestos por una simetría impresionante, con un gran vacío entre los propios edificios dando lugar en estos aparcamientos ya que las Khrushchevkas carecían de garajes o zonas verdes. Los edificios, al ser sobrios, por fuera no tenían nada más que su propia fachada hincada en el terreno. Los portales volvían a ser como los del constructivismo ruso, de hormigón y cemento y, en muchos casos, sin ni siquiera pintar el interior, dejándolos así, acabados en el propio material de construcción. Como cuarto estilo tenemos a Yuri Luskov, desde el año 1971 a 1991, cuando la Unión Soviética conocida, cae, dejando el porvenir de nuevos países como Rusia, Estonia y Georgia. El arte como tal se dispara en todas direcciones, debido a que el Estado, por primera vez, no tiene a la arquitectura en su punto de mira. La arquitectura en este punto, concretamente a partir del año 71 y 72, es liberada del propósito ciertamente político, por lo que los artistas se levantan para llevar a cabo nuevas creaciones anteriormente inexistentes. Se busca deconstruir lo existente, mezclar estilos anteriores como el constructivismo con el clasicismo socialista, se comienza a tener la famosa tendencia de desafiar la gravedad, se busca lo vertical, se busca el caos arquitectónico, balcones sobresalientes, zonas suspendidas en el aire, edificios colosales sostenidos por pocas columnas, edificios estrechos de gran altura con picos. Por supuesto, también se tendrán influencias de estilos occidentales. De nuevo, la arquitectura en estos años es de libre creación, fuera de objetivos políticos homogéneos. El estilo Luskov fue expandido por todo el territorio soviético al igual que las dos anteriores etapas, sin embargo sus edificios más emblemáticos, por esta vez, no están dentro de Rusia, sino fuera, en el resto de repúblicas. Sus edificios no van a ser baratos, al contrario, todos fueron realmente caros, algunos inclusive más que los edificios estalinistas del centro de las ciudades, debido a sus innovaciones geométricas y a sus nuevos decorados interiores ya mencionados. Estos nuevos edificios no solían estar destinados a ser viviendas, sino a ser hospitales, universidades, centros de estudio de otros tipos, bancos, etc. La arquitectura soviética es a menudo considerada como depresiva o deprimente, pero esto no es necesariamente cierto. El modernismo soviético, que se caracteriza por su abstracción y austeridad, pretendía reflejar la sociedad industrial y el espacio urbano modernos, rechazando la estilización decorativa en favor del ensamblaje industrial de los materiales. Los diseños combinan una tecnología e ingeniería avanzadas con un propósito social declaradamente comunista. Aunque algunos pueden encontrar la arquitectura soviética poco atractiva, muchos edificios encierran elementos interesantes y únicos en su estilo. Desde el punto de vista de la ingeniería civil, no consideramos a la arquitectura soviética como depresiva, sino que se buscó y se realizó en base al objetivo principal de la época en donde cada etapa perduró. En bases de un partido socialista y comunista, tiene sentido que las construcciones y las planificaciones de ciudades sean minimizando gastos y con el objetivo de considerar a todas las clases sociales por igual, sin importar vivienda, universidad, hospital, avenidas y edificios estatales. Obviamente que, al ser un país ultracomunista, los edificios estatales serán parte central de las planificaciones urbanísticas, ya que, siempre se buscó que el gobierno sea el eje central de la sociedad política, económica y social. ¿Y a vos, qué te parece? ¿La arquitectura soviética es depresiva? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Analizaremos toda la arquitectura de la historia y cómo fueron creciendo las ciudades de todas las culturas y partidos políticos. Hasta pronto.